Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde que nos regala el Señor. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya permitido establecerla, sea en el ámbito familiar, eclesiástico, empresarial. Liderazgo Extremo está contigo en esta semana, la Semana Mayor, como muchos la conocemos, donde estamos recordando lo que viene siendo el sacrificio por amor y las últimas horas de Jesucristo aquí como tal y su resurrección, y queremos en esta tarde poder compartir contigo herramientas que serán de bendición para ti. Les queremos recordar que este programa está siendo transmitido ahora mismo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook, y de la misma forma estará próximamente en Spotify y en YouTube para que puedan recibir y repasar estos puntos que hoy estaremos trabajando. Hoy estoy más que honrado porque tengo a dos buenos compañeros de ministerio, dos buenos compañeros de estudio, dos buenos compañeros de años que hemos podido conocernos y compartir en diferentes facetas, los cuales voy a estar presentando. El primero, pues, ha estado con nosotros previamente, que es un evangelista de excelencia y adorador, que tiene sus preparaciones en educación cristiana de la Universidad Teológica del Caribe y está estudiando actualmente conmigo en el seminario evangélico en el área de divinidades, que es un amante de la teología, y yo lo aprecio mucho, aunque le gusta el baloncesto, pero él es de LeBron, es equipo Laker y todo eso. Yo lo amo y lo respeto en el amor de Cristo. Jonathan, ¿cómo te encuentras? Bueno, ahora sí, estamos muy bien, gracias al Señor. Dios ha sido bueno. Aquí compartiendo un rato contigo y con otro invitado que está por ahí, que es otro seminarista, que nos hemos tomado un café en algún momento en el seminario. Estamos gozosos. Dios ha sido bueno con nosotros. Y ahora ese compañero lo quiero presentar, y ahora mismo es un gran compañero de año, hemos podido trabajar juntos. Él es pastor, ha sido pastor de jóvenes y de niños en la Iglesia Discípulos de Cristo en Altamesa, capellán de la Academia Wesleyana, un hombre ya de hogar, de familia, casado con Rebeca Baris, que es una tremenda mujer de Dios, padre de Alejandro, hijo de Belén y Miguel, que son unas criaturas espectaculares. Él es el pastor Samuel Anza. ¿Cómo te encuentras? Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana de sábado. Estamos muy bien, gracias al Señor, gozosos de estar aquí. Esta mañana, fíjate, cuando me llamaste, horas antes, yo estaba pensando en ti, Manuel, mientras estaba en mi espacio devocional, y cuando me llamaste fue una sorpresa. Yo creo que Dios estaba manejando este espacio ya desde antes. Así que muy contento de estar aquí en este momento. Así que, Jonathan, Dios te bendiga mucho, y a todos que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Dios les bendiga en este hermoso sábado. Amén, muchas gracias, Anza y Jonathan. Sabemos que vamos a tener un gran tiempo y yo sé que esto es de Dios. Y les comento particularmente, hoy vamos a estar hablando sobre lo que viene siendo estos factores y estos puntos de vista que cada uno de nosotros podemos tener en diferentes escenarios de lo que viene siendo la vida de Jesús en lo que se conmemora en esta semana. Como por ejemplo, me gustaría empezar para romper el hielo. Algo que siempre me ha llamado la atención fue lo que más o menos se acomoda en lo que en esta semana, poniéndolo en este marco, el domingo, la entrada triunfal. Siempre me ha marcado mucho que Jesús no buscó un caballo, que era tal vez el medio de transportación de realeza o el medio como tal de poder, de adquisición, sino que se fue con un burro. O sea, y esto es interesante porque me parece que nosotros como líderes y los líderes que nos están escuchando en esta semana debemos reflexionar en ese aspecto de la humildad de Jesús, que a nosotros no nos queda la menor duda que si Dios hubiese querido buscar otro medio, lo hubiese podido buscar, pero cuando busca una alternativa y una vía como esta, nos está comunicando
que a veces pues podemos tener diversidad de poderes adquisitivos, podemos tener una diversidad de asuntos, pero las prioridades son cruciales, son importantes en el liderazgo. El corazón, la humildad en el proceso de poder entender de que hay una prioridad, hay unas necesidades, hay un propósito de parte de Dios y nuestros esfuerzos se deben canalizar hacia esas prioridades. Y eso ha sido algo que siempre pues me ha marcado y me ha llamado la atención y entiendo que a nosotros nos invita a reflexionar en que tenemos que siempre tener la vista y delante, y a las personas que tenemos junto a nosotros, como por ejemplo Jesús, que manda a sus discípulos, a uno de ellos a buscar. Tenemos que enseñar a las personas que están en nuestros equipos de trabajo, mira, recuerden las prioridades, el corazón correcto, que Dios siempre está delante de toda instrucción que viene de parte de Él, que Dios, o sea, que la dinámica de poder estar envuelto en lo que Dios quiere, entiendo que es sumamente crucial. Me gustaría, Samuel, escucharte en cuanto a tu apreciación y empezar a romper el hielo en cuanto a lo que también puedes reflexionar en cuanto a lo que viene siendo esta semana, para entonces luego escuchar a Jonathan también. Mira, te escucho hablar del liderato, ¿verdad? Y de cómo Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a ser buenos líderes también. Y una de las cosas importantes que un líder tiene que hacer es que si prometiste algo, si dijiste que ibas a hacer algo, tienes que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, estos espacios donde Jesús está enviando, está haciendo, ¿verdad? Antes de la entrada triunfal, ya él había prometido esto. El profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, ya había profetizado de que el Mesías iba a entrar, ¿verdad? A Jerusalén en un burrito. Así que era importante para Jesús, ¿verdad? Como líder, dejarle entender a su gente lo que yo prometí, lo que yo ya dije, esa es mi prioridad, eso es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y entonces tiene esta entrada triunfal que marcó la historia del mundo antes y después de él, hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que él prometió en el Antiguo Testamento las estaba cumpliendo al dedillo, y eso es vital en la estructura de un líder, ¿verdad? Es importante. Muy poderoso ese asunto de nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que era un asunto que Jesús lo enfatizó y es un asunto que es crucial para nosotros como líderes, que estamos tan expuestos a tener que dar nuestra palabra tantas veces porque las personas están esperando instrucciones, acuerdos, estructura. Entonces, cuando nosotros tenemos que dar palabra y esperan promesas muchas veces de nosotros, eso es tan poderoso porque se falla tan fácil en eso. Y es algo que como nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que nosotros estar siempre teniendo eso presente. Jonathan, por favor, que compártenos tus ideas. Algo que me gusta mucho acerca del pasaje del pollino es que si uno estudia un poco acerca del contexto, un burro, un asno que era pequeño, nunca había cargado nada. Y mientras estaba en ese proceso de crecer, tenía que permanecer atado. Entonces, lo interesante es que lo primero que Jesús hace antes de entrar a Jerusalén es un acto de liberación. Él está diciendo, yo vengo a buscar a los pequeños. Yo estoy entrando por los pequeños. No tiene que ver nada con que se me otorgue como el rey de un sistema opresor. Yo vengo a liberar. Y yo pienso que nosotros tenemos como líderes a pensar que dentro del proceso de la Semana Santa nos invita a un proceso de liberación. Hay gente dentro de nuestras congregaciones, hay líderes dentro de nuestras congregaciones que están viviendo tiempos de opresión. Y lo primero que nosotros tenemos que entender cuando establecemos esta línea de pensar desde el Domingo de Ramos es que hay un Dios que viene a libertarnos. Hay un Dios que desde el saque está pendiente a los pequeños, a los que el sistema ha dicho de que no, tú eres muy pequeño, tú no puedes cargar. Y lo interesante es que lo primero que carga ese burro pequeño es al rey, es a Jesús. Y a veces hay mucha gente que piensa que es incapaz de muchas cosas en la vida. Y hasta mismo líderes, hay líderes que piensan que están ahí porque llevan 10 años en la iglesia y por cortesía lo ponen a trabajar en la iglesia. Pero realmente es que hay un líder como Jesús que vio, tú tienes potencial, tú tal vez piensas que no puedes cargar nada, pero
tú tienes el potencial de cargar. Yo creo que nosotros como líderes, como pastores, como ministros, tenemos que entender que este proceso de la entrada triunfal es un proceso de liberación, un proceso de que nosotros podamos ver más allá de lo que los otros ven y los sistemas y lo que nosotros pensamos que es lo correcto y lo normativo. Así que nosotros como líderes tenemos que entender que Dios nos libera a nosotros y a la misma vez está libertando a toda persona que entiende que entrando en la Semana Santa es incapaz de poder experimentar lo que Jesús nos quiso traer desde el momento en que decidió entrar por las puertas de Jerusalén. Poderoso, poderoso, y precisamente es algo que nos tiene que invitar a nuestras prioridades, o sea, conectando lo de Samuel, lo de que acabas de hablar, Jonathan, y lo que estamos hablando desde un principio, este asunto de nuestras prioridades como líderes. Entiendo que es crucial nuestra palabra, qué es lo que vamos a escoger, cuál es el motivo, el corazón detrás de lo que vamos a hacer, porque como líderes tenemos tantas expectativas encima de nosotros. Tenemos ahora mismo en el campo eclesiástico, por ejemplo, que es el que mayormente ahora mismo está ahora mismo involucrado en esta semana de manera activa, en lo que viene siendo la representación de esta semana. Vemos que en los ministerios de jóvenes, o sea, los jóvenes tienen unas expectativas, los padres tienen unas expectativas, el liderazgo tiene unas expectativas, y nosotros como líderes tenemos unas expectativas también, y de seguro Dios tiene unas expectativas. Entonces, poder buscar la forma de establecer las prioridades en todo este transcurso y en todo este proceso es algo crucial, es algo importante, porque nosotros nos invita a poder, o sea, la efectividad de nuestro liderazgo depende mucho de lo que viene siendo cómo acomodamos esas prioridades. Y entonces eso también me invita, y me gustaría que ustedes me comentaran si a ustedes les ha parecido igual de intrigante el asunto de, obviamente, la última hora, la última cena de Jesús, como es bien conocida. En ese asunto, como así la mencionan, el aspecto de haber tenido la oportunidad de compartir la mesa con sus discípulos, el reafirmar su compromiso y el amor por ellos. Y dentro de esto, pues sabemos que estaba Judas entre ellos. Entonces, y por lo menos vemos en los diversos evangelios que ya Jesús sabía por dónde venía esto, ya sabía para dónde iba, o ya tenía una expectativa de por dónde quién era el que lo iba a traicionar. Y el amor incondicional de ver que aunque haya diferencias en la mesa, entender que, fíjate, los líderes tenemos que saber que en nuestros grupos siempre están aquellos que están de acuerdo con lo que decimos. Hay veces que no todos van a estar de acuerdo con lo que planteemos, y eso va a traer una serie de reacciones pro o contra que uno tiene que tener esa flexibilidad de poder contar. Pero cuando llegamos a un personaje como un Judas, pues ya estamos llegando a un punto un poquitito más serio, más personal, que sabemos que todo el mundo sabe que siempre se va a encontrar con dinámicas en las cuales se sienten que se pudo haber trabajado de otra forma, pero se preparan y se mueven unas cosas en contra personal del líder. Y yo creo que el líder tiene que guardar su corazón en todo momento ante los comentarios, ante los señalamientos, ante la reacción de la gente, porque cuando uno está liderando personas, uno es líder del que está de acuerdo con uno y uno es líder del que está en el grupo que no necesariamente está del todo de acuerdo con uno, y cómo uno lo va trabajando para que el amor de Dios se vea reflejado en todo lo que uno haga. Yo creo que es crucial. Por favor, denme su punto de vista en lo que es la mesa, lo que viene siendo Judas, incluso el lavado de pies, que es algo que no se nos puede escapar, que es el momento de uno como líder bajar y lavarle los pies a Cristo y dándonos esa señal: mira, yo lo hago ahora, pero tienen que entonces bajarle a eso, a que ustedes también lo puedan hacer. Abúndenme, por favor, Samuel, ¿qué tú ves en todo esto? Qué bueno que trajiste el momento del lavatorio de pies, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a unir los diferentes evangelios, como nos enseñó nuestro profesor Heriberto López, ¿verdad? Uno empieza a hilar todo lo que ocurrió cronológicamente. El lavatorio de pies está ahí en medio de la cena. Ellos estaban en la mesa sentados y se levantan de la mesa, ¿verdad? Para ir a tener este espacio del lavado de pies.
Y ya Jesús tiene en la mente todo lo que va a ocurrir, como tú bien lo decías, ¿verdad? Ya Él tiene ya el bosquejo de cómo van a ir ocurriendo las cosas. Y en medio de ese bosquejo, Él hace este acto tan hermoso, ¿verdad? No podemos olvidar y contextualizar, ¿verdad? Que previamente habían dos que se habían acercado a decirle, ¿quién es el mayor? ¿Verdad? En el reino de los cielos. Y Jesús estaba preparando a sus discípulos, a los que iban a ser los apóstoles, les estaba dando unas clases de liderato espectaculares. Y empieza a lavarle los pies, ¿verdad? Y mucha de la gente que nos está escuchando probablemente saben, ¿verdad? Pero para aquellos que a lo mejor no entiendan, el lavar los pies estaba dedicado para el menor siervo de la casa, o el esclavo, ¿verdad? Era un evento que no era muy placentero. Imagínese usted caminando descalzo, ¿verdad? En la tierra, en el fango. Probablemente no habían gente que hacía pedicuras en ese tiempo. Usted entraba a la casa y era una cortesía del que le invitaba lavarle los pies. Probablemente ya usted estaba bañado, pero no se había lavado los pies porque venía de la carretera, ¿verdad? Sucio. Entonces Jesús se inclina frente a ellos y comienza a lavarle los pies. Y hay una línea muy espectacular que Jesús le dice a Pedro, esto que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, estoy parafraseando, ¿verdad? No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y qué espectacular, ¿verdad? Que ahora en estos tiempos esta frase hace resonancia, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahora en el mundo, el Señor como líder de la tierra está permitiendo todo esto. Nosotros estamos en nuestras casas, la gente que usualmente está de vacaciones está en sus casas, y este movimiento digital que ha surgido y que estamos participando de él ahora mismo, ha venido a ser punta de lanza, ¿verdad? En enseñarle a la gente de qué se trata esta semana. Y ese momento espectacular del lavado de pies, ¿verdad? Nos enseña la humildad que Jesús quería promover, ¿verdad? En que uno no es más grande que otro, que todos somos iguales, que como líderes debemos ser los primeros, ¿verdad? En humillarnos, en enseñarle a otros, ¿verdad? Que no se trata de puestos, que aquí el más grande es el Señor. Me acuerdo esa alabanza de René González, ¿verdad? Detrás del telón, que en el universo el grande es Él. Y Él, siendo el más grande, nos dio un ejemplo de humildad increíble. Ahorita, ¿verdad? Después de que Jonathan abunde, que el Getsemaní es otro momento espectacular, pero para ahí llegamos ahorita. Y obviamente, ¿verdad? Tengo que terminar diciendo, Judas estaba ahí, ¿verdad? Entre los 12, y Jesús le lavó también los pies. Y nosotros tenemos que reflexionar en esa imagen, ¿verdad? Todavía no había llegado el momento de él verbalizarlo en la mesa. Sucedió más adelante. Uno de los que está aquí es que me va a entregar, ¿verdad? Y yo le voy a mojar el pan, se lo voy a entregar. Yo no sé, ¿verdad? Uno tiene que mirarse y reflexionar en uno mismo, y pensar cuántas veces uno ha traicionado a Jesús, cuántas veces uno no ha hecho lo que Él nos ha pedido que hagamos, ¿verdad? Y cómo Él en ese momento nos enseña que aún habiéndole traicionado, aún habiéndole decepcionado, ¿verdad? Él tiene la misericordia de ponerse en sus rodillas, de lavarnos nuestros pies y de secarlo con la toalla que tenía atada a su cintura. Así que para mí una imagen espectacular, ¿verdad? Que nos debe ayudar a entender el amor que tiene Jesús hacia nosotros aún, ¿verdad? Porque nosotros todos juzgamos a Judas. Es muy fácil, ¿verdad? Ponerle el dedo y decirle, este traicionero, pero mirémonos nosotros, ¿verdad? Dónde estábamos y de dónde nos sacó. Es muy importante para nosotros comprender esa imagen de amor. Y eso también nos recuerda que a veces podemos ser Judas como podemos ser Pedro también, en la faceta de negar
incluso cuando nos hemos ido de que, mira, yo no voy a hacer nunca esto, yo no voy a fallar en lo otro. Y los líderes a veces nos encontramos y entendemos que a veces uno cuando estaba en la posición de, y siempre tenemos un líder por encima de nosotros, pero cuando estábamos un poquitito más atrás, cuando no teníamos todo este bagaje o esta responsabilidad, yo nunca voy a hacer lo que hizo fulano, lo que hizo ella, o yo nunca voy a fallar. Y oye, a veces cuando estamos en esos zapatos, es que nos damos de cuenta que se siente estar ahí. Y a veces decimos, oye, ahora entiendo, ahora entiendo por qué pasó esto, por qué toman X o Y decisión. Así que excelente, Ansa. Jonathan. Algo que quisiera, no voy a, ¿verdad?, hablar mucho acerca de lavado de pies, porque ya el pastor nos habló acerca de eso. Lo único que quisiera añadir es que los diferentes cronistas bíblicos ponen el lavado de pies en diferentes órdenes. Algunos lo ponen antes, otros lo ponen después. Y lo interesante no es que es un debate cuando fue, lo interesante es que los mismos evangelistas sinópticos nos regalan de que el lavado de pies puede ser antes o puede ser después, es constante. Siempre el lavado de pies tiene que estar presente. Antes para prepararnos para la cena y después para prepararnos para salir de la cena. Que eso es un punto bien interesante que tenemos que traer a la colación. Otra cosa, ¿verdad?, acerca de eso, yo una vez quise poner algo un poco más romántico a ese texto y yo añadí la cita que Pablo hace al Antiguo Testamento cuando dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, haciendo entenderle que Jesús lavaba los pies de aquellos que iban a predicar su paz. Así que el lavado de pies también es una convocación a que el camino no se ha acabado. Nosotros celebramos y seguimos de gloria en gloria, que es nuestra esperanza. Pero deteniéndonos un momento en la cena, yo compartía en estos días acerca de la cena diferentes elementos que se encuentran en ella. Nosotros usualmente creemos que la cena consta del pan sin levadura y de la copa que levanta Jesús, pero en la cena hay otros elementos. Está el cordero, está las hierbas amargas, hay 4 copas, no es una sola copa, hay arcilla y hay una taza de agua salada, y cada elemento tenía un propósito dentro de la cena. La hierba amarga se ponían en la segunda copa y ellos bebían de la copa y tomaban amargamente el trago de vino para ellos recordar la esclavitud que ellos vivieron en Egipto antes de que Dios los libertara. La arcilla era recordar el trabajo forzoso que ellos tuvieron como esclavos. Y la taza de agua salada tenía que ver con las lágrimas. O sea que nosotros como líderes y como creyentes tenemos que entender que la cena es un proceso que nosotros tenemos que pensar, volver hacia atrás. Y no para sentir la amargura y que la amargura se quede en nosotros. Es que nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo en tiempos que tal vez son completamente diferentes a los que vivimos en algún momento. Yo comentaba el día de ayer, yo decía, yo me imagino que cuando ellos bebían esa copa de hierbas, con las hierbas amargas, ellos la tomaban y decían: wow, yo solamente experimento la amargura de esta copa, cuando otros vivieron la amargura que yo estoy recordando. Yo estoy tomando, déjame probar por lo menos las lágrimas que otros lloraron en medio de la esclavitud. Nos hace ser empáticos. La cena nos enseña que una taza no se llena por uno mismo, todos llenan esa misma taza. Nos hace sentirnos humanos, nos hace sentir hermanos y hermanas. Esa taza nos invita a entender que nosotros depositamos lágrimas ahí y que de la misma forma que yo sufro, hay otros que sufren también juntamente conmigo. Pero lo interesante es que Jesús levantó una tercera copa, que era la copa que representaba el pacto que Dios había hecho en el desierto con el pueblo. Y Jesús hace una reinterpretación completamente diferente. Jesús dice: ahora esta es mi sangre. Esta es mi sangre. Yo siempre pongo de un sentido, ¿verdad? Esto es bien hermenéutico. Yo siempre digo de que ningún escritor de los evangelios mencionan al Cordero. Y yo lo que digo es que el Cordero está diciendo cuando levanta la copa: mira, esta es la sangre. El Cordero siempre se comía en la fiesta y la sangre se usaba recordando cuando ellos pintaron los tinteres con la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte no entrara. Jesús en ese momento está diciendo: eres mi sangre.
no hay que buscar otro cordero, ahora soy yo que lo voy a entregar. Y lo interesante de la cena es que ellos están recordando cuando el Dios trascendente estaba allá arriba y decidió tomar una decisión para libertarlo. Ahora vemos a un Dios diferente, a un Dios que se encarna y dice, ahora yo voy a pasar el dolor, yo voy a pasar el quebranto. Ahora no es una copa de que yo voy a recordar, ahora yo la voy a vivir. Y lo interesante es que tenemos un Dios sufriente que está sentado a la derecha del Padre. Tenemos un Dios que es consciente del dolor. Y lo bueno es que la cena nos invita a recordar el dolor, pero también Jesús puede hacerse presente a través de ese dolor que él experimentó. Y con esto cierro, ¿verdad?, lo de la cena. Lo interesante de la cena de Pascua que ellos están celebrando era una celebración. Y Jesús utiliza un acto de celebración para anunciar su muerte. Así que Jesús dice el texto bíblico de que él estaba triste. Pero Jesús a la misma vez está celebrando porque él sabe que hay una palabra futura, hay un pacto de un nuevo comienzo, hay un pacto de una sangre que se va a derramar. Y eso es lo que nosotros como ministros y como líderes tenemos que entender. Nosotros como líderes hemos fallado 1000 veces y seguiremos fallando. Lo bueno es que en medio de los diferentes tropiezos de la vida, la sangre de Jesús todavía se sigue virtiendo. Y su promesa todos los días nos alcanza. Y corre más rápido que mis errores, corre más rápido que yo cuando me quiero ocultar de mis problemas. Dios está siempre presente. Y eso es lo que nos enseña la mesa del Señor y otras cosas más que podemos añadir dentro de ella. Poderoso, porque tenemos que siempre reflexionar, como Jonathan, Anse y yo estamos hablando precisamente de estos asuntos de la mesa, que con un propósito hay que ir revisitando la mesa, recordarle nuestras congregaciones, recordarle siempre nuestra liturgia, porque nos invita siempre a entender estos asuntos tan profundos que cada vez más, mientras más seguimos profundizando, siempre hallaremos muchos otros asuntos y muchos puntos. Y Ansa comentó precisamente sobre el Getsemaní, y precisamente bueno, la palabra uno la traducen como el lugar donde se prensa, como tal, donde se saca el aceite, como tal, el lugar donde, bueno, prensa de aceite precisamente porque se aplastaba. Era un jardín que estaba cerca de un área donde se aplastaba los olivos para sacar el aceite. Y era un sitio que representa y se alinea mucho a lo que está pasando en ese momento con Cristo, donde se va a sacar, donde está presionando, está orando. Y algo que vi, que uno lo ve continuamente, es el énfasis de su oración en ese momento. El énfasis de continuamente, varias veces, iba donde los discípulos, lo encontraba durmiendo, regresaba, oraba. Entonces, en uno de los evangelios lo presenta orando muchas veces, que es de esperarse cuando uno está en un momento de ansiedad, un momento de presión, un momento de mucho conflicto, a la expectativa de lo que puede y va a suceder. Y entonces ese asunto de nosotros como líderes, que nos encontramos continuamente en momentos de presión, en momentos de ansiedad, en momentos de incertidumbre, confiando en que Dios va a hacer una obra, pero muchas veces nos vemos, los números no cuadran, la agenda va por un lado, pero se tienen que alterar por X y Y motivo, como ha sucedido hoy en día, que muchos pastores y pastoras que, por ejemplo, no estaban acostumbrados a estos medios tecnológicos y al golpe no saben cómo darle un seguimiento más allá de una llamada a las personas. Conozco casos de pastores y pastoras que no saben cómo llevarles un mensaje porque no están acostumbrados a esto, y tal vez pues la congregación como tal tampoco están familiarizados mucho del todo, y esto ha creado un reto continuo en diversas facetas. Y el asunto de que ante todo lo que pueda suceder, yo poder canalizar mis emociones en oración ante Dios, para que cuando yo vaya a atender a las personas que me rodean, que están en una expectativa, que a veces pueden hallarse durmiendo porque tal vez uno quiere que corran a un ritmo con uno y uno no siente que las personas están caminando en ese mismo ritmo con nosotros. El tener esa templanza y esa paciencia como líderes, de decir, hay que ir adiestrando, hay que ir llevando a las personas,
tengo unas expectativas para el ministerio, quiero llevarlos a que caminen al paso mío, pero entender que también hay unos procesos, hay unas etapas que nosotros como líderes ya hemos pasado y por ende las vemos desde un punto de vista, y estos que duermen, que muchas veces son los que algunos están en nuestros equipos, que no están a la par despiertos y pendientes a lo que uno entiende o no han entendido que cuando me venían a buscar, en el caso de Cristo, esta noche va a empezar una situación fuerte y no se están preparando emocionalmente para lo que viene y espiritualmente. Entiendo que nos invita a nosotros a reflexionar, porque el liderazgo va a sacar lo mejor de nosotros, va a sacar el aceite de nuestra vida, y tenemos que estar dispuestos a enfrentar estas copas, la copa que nos toque beber a nosotros como líderes, y estar dispuesto a las cosas que puedan venir. Ansa, ¿qué comentas? Mira, anoche casualmente yo hablaba con mi esposa de este momento del Getsemaní, ¿verdad? Yo creo que es un evento subestimado en medio de la pasión. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que ese es el momento, ¿verdad? O creo firmemente que ese es el momento de la decisión, ¿verdad? Todos nosotros como líderes en muchas ocasiones enfrentamos eventos, ¿verdad? Que nos toca ser la persona que va a dirigir, ¿verdad? Ese evento que se planificó, ese programa, esa tarea. Y llega el momento de la decisión, ¿lo hago o no lo hago? ¿Verdad? Y eso va previo a concretizar las cosas. Y Jesús en ese momento tenía todas las cartas sobre la mesa. Estaba sintiendo el pecado, ¿verdad? La carga del pecado de todos nosotros. Y cuando digo de todos nosotros, estamos hablando de la gente que estaba presente en ese momento, de los que habían muerto antes, de los que no habíamos nacido, ¿verdad? Nosotros no estábamos en el panorama, nuestros nietos no están en el panorama, y aún por ello él estaba recibiendo toda esa carga en ese momento, teniendo esa carga. Yo le decía a mi esposa, ese es el momento en que él decidió por ti, decidió por Rebeca. Ese es el momento que él decidió por Samuel. Ese es el momento que decidió por Emanuel. Ese es el momento que decidió por Jonathan y por aquellos que me escuchan. Ese es el momento en que él decidió por ti, aún sintiendo lo que estaba sintiendo espiritualmente. Todavía faltaba lo que iba a sufrir físicamente, pero ya espiritualmente él estaba sintiendo un peso inhumano que ninguno de nosotros puede sentir. Yo cuando le explico esto a mis estudiantes, yo le digo, imagínense, ponga el día de hoy, ¿cuántas veces usted ha pecado? ¿Verdad? Y ellos en su mente empiezan a hacer la matemática. Ahora, piense cuántas veces usted ha pecado esta semana, y empiezan a hacer la matemática. Ahora, imagínese, ¿verdad? En su vida completa, cuántas veces usted ha pecado, y sigue, ¿verdad? Acumulándose ese número. Ahora piense, multiplíquelo por el número de estudiantes y compañeros que usted tiene aquí en la clase, ¿verdad? Ahora piense en el municipio donde estamos, en Guaynabo, la isla, el mundo, ¿verdad? Y cuando empezamos a sumar y a sumar y a sumar, es inmesurable, ¿verdad? Lo que nuestro Señor estaba sintiendo en ese momento, y con toda esa presión tomó la decisión por nosotros. Y yo creo que lo que tú dices, ¿verdad?, es clave. En momentos de presión, en momentos de duda, la clave está en orar. Dice la palabra que se fue como a un tiro de piedra, ¿verdad?, de sus discípulos. Y se alejó a solas, ¿verdad? Como dice el himno, a solas al huerto yo voy. Y allí es que entonces él tiene esa conversación. ¿Cuántas veces nosotros como líderes no hemos estado en esa conversación con el Señor? Donde nos vemos en una encrucijada, donde nos vemos en una situación difícil. Y tenemos que separarnos, buscar ese espacio a solas para poder entonces continuar liderando, continuar hacia las decisiones que estamos tomando en ese momento, ¿verdad? Y concretizarlas, hacerlas reales. Yo creo que ese momento es importantísimo y debemos estudiarlo mucho más, ¿verdad? Como líderes y aquellos que deseamos ser líderes. Ese es un momento crucial. Ese punto de cuando las cartas están sobre la mesa, eso es crucial, porque
en los momentos de presión en donde uno dice sigo o no sigo, entonces pasamos por alto que muchas veces los líderes en momentos de presión es que abandonan los proyectos, abandonan los ministerios, abandonan las empresas, abandonan los hogares, la familia, que los momentos de presión son cruciales. Así que eso que acaba de mencionar Lanza es crucial. Jonathan. Yo creo que la escena del Getsemaní a nosotros nos debe ayudar mucho, no tan solo como creyentes, sino como líderes. Y es que Jesús, dentro del Getsemaní, él batalla en Getsemaní como hombre es que él lo batalla. Y lo interesante de esto es que muchas veces dentro de la iglesia, dentro de nuestros contextos, dentro del liderato, muchas veces el humanizarnos puede ser una acción, puede verse algo satánico en cierta forma. Se ve como que no, mira, este líder está perdiendo la fe porque dice que no sabe si seguir el ministerio, no sabe si detenerse, no sabe. Pero Jesús en ese momento muestra su mejor cara, muestra la cara de humano, de hombre, diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, siendo contextual a lo que él había experimentado anteriormente en la cena, hablando de las copas. Me imagino que él tuvo en ese momento que pensar en esa copa de amargura y diciendo: Señor Dios mío, pasa de mí esta copa, ¿cómo yo voy a aguantar este dolor? Y no es simplemente porque Jesús es Dios y sabía y anticipaba. Jesús era judío, él sabía lo que, él conocía las palabras proféticas que se habían dado desde que se las tenemos en el Antiguo Testamento. Él sabía lo que iba a sufrir. Y nosotros como líderes no tenemos conocimiento de eso también, de que el ministerio es pesado, de que el ministerio duele, de que ser cristiano no es fácil. ¿Cuánta gente cristiana yo he escuchado diciendo ser cristiano no es fácil? Porque es una carga pesada. Y tener ese momento de toma de decisión no nos hace ni menos, ni nos hace pocos de fe, ni menos líderes, nos hace humanos. Y es bien interesante que los narradores bíblicos nos regalen ese pedazo de historia, nos enseñen a ese Jesús que dice Lucas que estaba brotando sangre. Tanta era la presión que los poros de su piel, de su rostro se abrieron y comenzó a sangrar. Eso era lo que él estaba experimentando. Que nosotros lloremos y nos sintamos dolor en medio del liderazgo, no es nada comparado a lo que Jesús estaba viviendo. Y al fin de cuentas nosotros, yo no sé ustedes, yo entiendo que sí, al fin de cuentas nosotros nos levantamos y seguimos hacia adelante, no tan solo porque amamos al Señor y estamos agradecidos de que Él nos haya llamado al ministerio, es que entendemos que la misión es necesaria, de que hay gente que necesita, de que hay gente ahora mismo en este momento, enfermeros, enfermeras, doctores y doctoras que están dando la batalla como humanos y necesitan esa palabra que pueda alimentar su corazón y que ellos puedan entender: esto es una misión, a mí Dios me llamó para esto. Se tienen que despojar de su familia sin saber si ellos se van a enfermar dentro de esta epidemia. Eso en cierta forma es una decisión que el mismo Jesús estaba experimentando. Yo tengo que hacer justicia. Si yo no hago esto, ¿qué va a pasar con los que creen? Y yo pienso que el Getsemaní nos enseña a que dentro de las diferentes etapas de duda o de agarro esta copa o tomo esta copa, no nos hace de menos, no nos hace malos, nos hace humanos. Y yo creo que el Señor durante todo el Evangelio nos enseña que ser humanos y humanizarse no es grave, es parte de la vida. Lo importante es que entendamos que Dios nos ha llamado con una misión y que vamos a seguir hacia adelante por su gracia y sabiendo que hay una necesidad que tenemos que cubrir. Y yo pienso que ese fue el mindset que tuvo Jesús al momento de decir: si es tu voluntad, que se haga. Poderoso, y ahí es donde tenemos que ir contemplando lo que viene siendo ese asunto de la culpabilidad que todo líder puede sentir constantemente, si estoy dando el grado, no lo estoy dando, porque siempre nos medimos
Y entonces siempre tenemos a esta persona que ha marcado nuestra vida, que incluso fue instrumento de parte de Dios para inspirarnos a entrar en el ministerio en algún punto, que lo hicimos por amor a Dios, pero también hubo personas que nos modelaron este llamado y dijimos, mira, yo quisiera algún día parecerme o alcanzar ese nivel como personas son personas que nos inspiran, y darse cuenta que cuando a veces nos medimos y decimos, yo no he llegado ahí, y a veces en vez de ser una motivación, quiero seguir hasta llegar a ese nivel, decimos, oye, no he llegado y no creo que nunca llegue, y entonces en vez de impulsar nos aplasta. O sea que ese balance que hay que tener en las visiones, en los pesos que vamos a cargar, a veces el problema no es la carga, es cómo la llevamos, definitivamente. Y en este caso, fíjate, el tiempo ha ido avanzando, y tendríamos tela para estar hablando para 2 horas, pero el tiempo como tal ya en estos últimos 10 minutos que tenemos, me gustaría poder dialogar con ustedes porque sabemos que hoy sábado, ayer viernes fue el día donde se dialogó a nivel mundial sobre lo que fue la crucifixión, la muerte, la entrega de la pasión en su consumación per se, pero olvidamos que obviamente la resurrección, que se va a hablar mañana, va a ser abordada también. Obviamente por el factor tiempo nos podemos quedar hasta lo que estamos en este momento, que es este famoso sábado de gloria. Pero entonces Cristo en un día, en las horas del día de ayer, promedio, los evangelistas pues tienen su forma de más o menos explicar y acomodar el orden. Pero entonces vemos que cuando Cristo está de camino a Gólgota, que es calavera, el cráneo, es interesante porque la cruz, su muerte, siendo en un lugar donde el cráneo, la calavera, donde está el cerebro, donde está la mente de nosotros, en nuestro cráneo, ahí dentro por ahí el cerebro, es interesante porque la muerte de Cristo viene a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver el mundo. Y estando en la cruz, quiero tocar estos puntos nada más porque hay muchos elementos y me gustaría que los que ustedes vayan a contemplar, pues no como que pisarlos todos. Pero ahora mismo vemos que cuando le ofrecen mirra, estando en la cruz, eso es algo que se pasa para muchos, pasa por desapercibido, que la mirra era un tipo de narcótico, era un tipo de sustancia para ayudar a apaciguar el dolor. Y cuando ustedes mencionaron lo de las copas, el que le ofrecieran algo diferente a beber para bajar el dolor, para bajar el enfoque, para poder que fuera más llevadero el asunto, él decide decir, mira, no. Y él dice que rechazó esa mirra, que usualmente la combinaban con vino y se la daban al que estaba crucificado. Y ese asunto de que en el ministerio nosotros estar en la plena experiencia, estar completamente presentes en lo que es el ministerio que está en nuestras manos, que Dios nos ha encomendado, que compartimos nuestra cruz, la cargamos día a día como Cristo nos envió y nos invitó. Así como Simón de Cirene, que no tuvo opción, lo obligaron a ir con Jesús a cargarla. Que Simón de Cirene lo conoce Pablo lo menciona en Romanos, conoce a sus hijos, por ende este hombre era conocido en la comunidad. A mí me gustaría pensar, y esto soy yo hablando, que esa conversación, ese lapso de diálogo o de asistencia a Jesús lo transformó completamente, pero eso soy yo especulando, que marcó su vida y por ende llegó a marcar a su familia, a sus hijos que estaban en la congregación per se, que Pablo los menciona. Es interesante porque al estar al pie cargando nuestra cruz juntamente con Cristo y no huyéndola a la experiencia, sino pasando completamente en ella, entiendo que nos ayuda completamente a poder día a día aprender y crecer. No cogerle miedo a la misión, sino coger descanso cuando haya que tomarlos, separar nuestros espacios, pero ir en la marcha y todo el tiempo y nunca soltar este llamado del liderazgo, que es una experiencia y una aventura que nos ayuda en todas las facetas. Ansa, después Jonathan y después por ahí oramos para ser despedidos. Mira, Jesús en ese momento estaba a cargo del ministerio, ¿verdad? Él tenía la misión y estaba en proceso de cumplir su misión. Y llega este momento donde necesita ayuda. Y qué espectacular que Jesús nos enseñe, ¿verdad? En que en el ministerio necesitamos ayuda. De parte de Simón tengo que decir que todo el que pasa tiempo con Jesús es transformado.
Definitivamente. Así que tu teoría, ¿verdad? No estaba muy lejos de la realidad. Todo el que por alguna razón u otra, ¿verdad? Porque sus caminos se cruzaron con Jesús, como le pasó a él. Él no había salido esa mañana a decir, no, yo voy a pasar tiempo con Jesús, voy a ayudarlo en el día de hoy. No, eso fue un encuentro, y probablemente un encuentro que él no quería tener, ¿verdad? Él no deseaba que lo pusieran a cargar una cruz en medio de la multitud. Eso era un acto vergonzoso. Era la muerte más vil que existía en ese momento. Ni aún los ciudadanos romanos eran enviados a la cruz. Esto estaba diseñado para extranjeros. Te crucificaban desnudo frente a la puerta principal de la ciudad por donde pasaba todo el mundo. Esta era la autopista 22 frente a Plaza de las Américas, ¿sabes? Por ahí pasa todo el mundo. Y que este hombre tenga que pasar por ese momento, compartir este sufrimiento con el líder, es una experiencia espectacular. Yo soy de pensar, ¿verdad?, que nuestros líderes, nuestros pastores, en muchos momentos no miden la grandeza del trabajo que se está haciendo, no se gasta en muchas ocasiones en el ministerio. Nosotros tenemos una clase en el seminario, ¿verdad?, que habla sobre eso, ¿verdad?, el desgaste por compasión que uno sufre. Y es muy importante nosotros ver, ¿verdad?, que hace falta el descanso. Hace muchos años atrás yo tuve la oportunidad de estar en España, en Galicia específicamente, en una casa que se llamaba o se llama Adulam, ¿verdad?, como la cueva. Y esta casa, sus dueños son dos psicólogos, ¿verdad?, holandeses, que han venido a España a ofrecer su hogar para recibir a pastores y misioneros desgastados en España. España es un terreno bien árido para llevar el ministerio. Solamente el 1% de los españoles profesan a Cristo como su Señor y Salvador. Y los líderes, obviamente, por la dificultad del terreno, se cansan, se queman, y van a ese espacio donde estos dos seres, ¿verdad?, marido y mujer, que son psicólogos ambos, les reciben, les hospedan, les dan comida, los escuchan, ¿verdad?, los ayudan desde su experiencia profesional y también desde su experiencia espiritual. Y este lugar es un lugar de paz. Y nosotros llegamos allí porque íbamos a acompañar a los misioneros que estaban allí en España a llevar el evangelio a lugares que aún, ¿verdad?, no había llegado nadie a evangelizar. Es increíble, hoy en el siglo XXI todavía esos lugares existen. Y creo que esos espacios son importantes. Yo he estado al lado de compañeros, ¿verdad?, amigos, en momentos donde han caído. Y no digo que han caído en pecado, que han caído en el cansancio que no pueden manejar, donde se queman, ¿verdad? Y he estado junto con ellos y he visto lo difícil que es. Yo también he estado en esos zapatos, que de repente me veo, ¿verdad?, entre las diferentes cosas que uno tiene que hacer, estudiar en el seminario, que sabemos que es bastante difícil, el ministerio, la familia, el trabajo. Y cuando uno está en todas esas cosas, ciertamente a veces la carga cae. Y se nos olvida que Jesús nos enseña a compartir también esa carga. Y creo que hay una enseñanza muy vital en ese pasaje que nosotros debemos emular, debemos compartir, debemos enseñar también a aquellos que nos siguen a también, ¿verdad?, delegar. Eso es muy importante dentro del ministerio. Y si miramos, ¿verdad?, el momento del lavado de los pies, que nos invita a ser todos iguales, no hay ninguno mayor que otro, ¿verdad? Pues entonces cuando delegamos, estamos delegando a un igual, no porque yo sea líder tengo que tener toda la carga, hay que enseñar también, ¿verdad? Yo también estudié en la Universidad de Teología del Caribe, y una de las clases más espectaculares que cogí fue la clase de administración eclesial. Y decía que el recurso más importante que tiene la iglesia es el recurso humano. No es el económico, no es el templo, no son activos, es el recurso humano.
y nosotros debemos enseñarle a los que nos siguen al punto donde ya seamos obsoletos, donde nos podamos ir y ellos puedan continuar. ¿Qué hizo Jesús? Enseñó a 12, les enseñó también que se pudo ir, ¿verdad? Y ellos pudieron continuar su ayuda, su ministerio, ¿verdad? Con ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que mirar ese contexto. Amén, amén, poderoso. Jonathan. Yo lo que, ¿verdad? Para cerrar mi participación, me gusta mucho que Lucas es el único evangelista que menciona la historia de los dos ladrones con Jesús. Entonces, Lucas tenía algo bien peculiar dentro de su forma de presentar las narraciones de Jesús, y es que él habla mucho acerca del hoy. Y hoy tú serás salvo, y hoy entraré por tu casa, y hoy. Y lo interesante es que empatando, ¿verdad? Haciendo este matrimonio entre Simón de Cirene y este ladrón que realmente él merecía estar crucificado de acuerdo a la ley, porque él había cometido el acto. Se encuentra con Jesús y le pregunta a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pienso que esa narración que nos presenta Lucas con ese enfoque de hoy, dentro de esta semana mayor y dentro de todas las diferentes semanas, es que tenemos un Dios que está dispuesto a que todo lo que Él quiera hacer contigo, lo quiere comenzar a hacer desde hoy. Dios nunca deja para mañana nada que tenga que ver con sus hijos. Dios está operando hoy, estará operando mañana y estará operando en todo momento. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque yo sé que dentro de este proceso hay muchos que pueden estar preguntándose dónde está Dios. En esta Semana Santa están experimentando Semana Santa en sus casas, algunos enfermos, algunos preocupados, y se pueden estar preguntando dónde está Dios. Y Dios está trabajando, porque Dios es el Dios del hoy. Y aquel que se choca con el maestro, desde hoy su vida cambia. Y haciendo la última palabra, estaba leyendo un comentario exegético, creo que es el comentario iberoamericano, y el comentario iberoamericano comenta acerca de Simón de Cirene, que es bien que los escritores y la tradición han alegado que en el libro de Hechos se menciona que uno de los que levantaron una de las iglesias dentro de las narraciones de Hechos, probablemente uno de los predicadores era Simón de Cirene. Así que, haciendo eco a lo que tú, Emanuel, estabas mencionando, el comentario iberoamericano dice eso. Él fue un predicador y se dice que hasta una de las iglesias de la comunidad gentil, él fue parte de los que la levantó, porque él llegó como extranjero a Jerusalén y salió predicador. Así que los hoy de Dios te transforman. Tú puedes entrar como extranjero a un live, a simplemente escuchar y ver lo que 3 personas el día de hoy están hablando de la pasión, y tal vez hoy Dios decida encontrarte con Él en el paraíso o simplemente hacerte un predicador. Así que yo pienso que esta Semana Mayor nos invita, y la cruz nos invita a que el acto de la cruz no quede en el pasado, sino que el acto de la cruz es un eterno presente, porque Dios es un eterno presente. Dios es el Dios del hoy, el Dios del mañana, el Dios de toda la generación. Poderoso, me gustó. Ansa, Jonathan, eso estuvo espectacular, y sé que las personas que nos están escuchando van a ser bendecidas con todo lo que se ha compartido en este diálogo, en esta conversación. Vamos a hacer una oración por todas esas personas que nos están escuchando. Les invito a que estemos en comunión. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por Jonathan, gracias por Samuel. Gracias, Señor, porque podemos estar unidos, clamando ante ti, Padre, después de un tiempo de diálogo, de lo que viene siendo tu figura, tu presencia, lo que tú representas para nosotros, lo que representas para el mundo, y lo que, Padre, día a día, Padre Santo, podemos ir encontrando cada vez que te visitamos en los escritos que hablaron de ti.
Ayúdanos a acercarnos más, a ser líderes más efectivos, a que los hombres y mujeres que están en los ministerios, ayúdales, Señor, en sus tomas de decisiones. Dale fortaleza en todos estos escenarios que hemos visitado, donde ellos se encuentren, sal al encuentro y que sean transformados por ti. Porque, Padre, nuestro país, para que esté saludable, necesita, Padre Santo, tener hogares saludables, empresas saludables y lugares, Padre Santo, donde haya personas que trabajen con propósito, con vida, con salud. Y te necesitamos a ti, Señor, para poder llegar día a día a poder tener una estabilidad mayor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecidos con cada uno de ustedes, les agradezco. Sé que las personas van a ser bendecidas. El tiempo está volando, pero ahora mismo un número de contacto o un lugar donde les puedan conseguir los que deseen comunicarse con ustedes. Samuel, empezamos contigo. Sí, se pueden comunicar, ¿verdad? Al 787-702-1292 si tienes alguna dificultad. Si hoy tú has decidido recibir, como decía Jonathan, hoy, si has decidido recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a que nos llames, ¿verdad? Y vamos a orar contigo y vamos a darte el ABC, ¿verdad? De cuál es el próximo paso para continuar tu ministerio, ¿verdad? De proclamar el ministerio de Jesús. Así que 787-702-1292, Samuel Lanza para servir. Dios te bendiga mucho. Sí, Jonathan. Pueden comunicarse al número 787-381-3822. 787-381-3822. Pueden buscarnos a través de Facebook por el nombre Evangelista Jonathan Ortiz, donde estamos subiendo, ¿verdad?, palabra y contenido para bendecir tu vida a través de las palabras de nuestro Maestro Jesús. Y estamos a la mayor disposición para lo que ustedes necesiten. Nuevamente muchas gracias, les invitamos a todos los que nos escuchan que nos sintonicen todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM, así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.